Hola, ¿qué tal? Hoy voy a presentar mi práctica 1 del primer parcial de la materia de sistemas de computación. Soy de la carrera de Ingeniería Electrónica y mi nombre es Silvia Sandra Paza Morales. Comencemos. Introducción. La primera parte vamos a hablar sobre las características, la estructura, el funcionamiento del computador. También veremos algunos conceptos fundamentales para entender este proceso. Organización y arquitectura. Arquitectura son los atributos de un sistema que se puede observar. También la organización son las unidades funcionales, como los caracteres, los números. Estructura y funcionamiento. Estructura es el modo en que los componentes están interrelacionados. En estas podemos encontrar lo que son las unidades centrales de procesamiento, el procesador, la memoria principal, donde se almacenan los datos, la entrada y salida, donde se hace la transferencia de datos, lo que es el sistema de interconexiones, la comunicación del CPU, memoria y las entradas y salidas. La unidad de control, donde se controla este proceso, y la unidad aritmética lógica, conocida como ALU, donde se hace el procesamiento de datos como las sumas y restas y multiplicaciones. También encontramos los registros. También tenemos las interconexiones del CPU, donde comunica la unidad central, la unidad de control, al ALU y a los registros. Funcionamiento. Las operaciones de cada componente es individual. También podemos encontrar unas características como el procesamiento de datos, almacenamiento de datos, la transferencia de datos y el control. ¿Por qué estudiar la organización y arquitectura de los componentes? Una parte del texto que se ha leído para esto decía que el computador es el corazón de la informática y que la informática es una rama de las matemáticas teóricas, que para ser un profesional hoy en día se debe manejar el computador y que este no funciona mágicamente. Así que nosotros como profesionales y como personas que estamos en este siglo necesitamos saber cómo funciona una computadora y no hacernos a un lado. Una de las aplicaciones que me encanta es sobre la mecatrónica, porque va hacia la parte de programación, hacia la parte de del diseño de un robot, puede ser de un brazo, y esa sería la evolución y prestaciones de los computadores. Historia. En la primera generación fue hecha a base de los tubos de vacío. Como podemos ver en esta imagen, la computadora era muy grande, del tamaño de un cuarto, de una sala. La segunda generación era a base de transistores. Esta hizo un poco más compacta las computadoras, y para la tercera generación se utilizó lo que son los circuitos integrados, haciéndoles un poco más fácil de utilizar y más livianas. En la última generación, las que tenemos, podemos observar que están hechas a partir de resistencias de tipo SMD, de microprocesadores un poco más pequeños y que son más livianas y fáciles de transportar en las portátiles. Diseño buscando mejores prestaciones. Velocidad del microprocesador. Esta parte lo que buscan es la mejora de cada 3 años, el equilibrio de las prestaciones. Es un problema esto porque el crecimiento es desigual de los componentes, porque se tiene resistencias SMD que son mucho más pequeñas y hay componentes que no han podido evolucionar de esa manera. Entonces se trata de utilizar parecidos para que no
afecten el diseño. También se busca las mejoras de la organización y arquitectura de chips, donde se prevé lo que es el incremento de la velocidad del hardware, el mayor tamaño y velocidad de la caché y el aumento en la velocidad de las instrucciones. El computador consta de un procesador, de memorias, de entradas y salidas y las interconexiones. Perspectivas de alto nivel del funcionamiento y de las interconexiones del computador. Para el diseño de las computadoras se basó basándonos en el diseño de John von Neumann, donde tenía estas características que se ve el funcionamiento del computador, la estructura de interconexiones, las interconexiones de buses de datos, también la estructura y jerarquía de elementos de buses y la transferencia de datos. La memoria caché. Podemos definir que es una capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que almacena un subconjunto de datos, normalmente transitorios, de modo que las solicitudes futuras de dichos datos se atienden con mayor rapidez, que se puede acceder a los datos desde la ubicación del almacenamiento principal. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a encontrar un documento con más rapidez y no tiene que estar buscando en la memoria. La caché se lo guarda como un documento temporal. Memoria interna. La memoria interna principal o central es la que está situada físicamente dentro de la cáscara del ordenador. También una computadora trabaja con 4 tipos de memorias diferentes que sirven para diversas funciones. Esas son la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria SRAM o también conocida como caché y la memoria virtual. Memoria externa. La memoria secundaria o la memoria auxiliar puede ser una memoria periférica que depende de la primaria, ¿no? Estas son las que tenemos: los discos duros, los USBs. Entradas y salidas. Los dispositivos de entrada y salida o unidades de entrada y salida son los equipos físicos conectados a la computadora, estos que nos permiten comunicarnos con la información entre el usuario y la computadora, o manejar un soporte de información. Estas son la impresora. Yo mando una imagen a imprimir. Mi salida es a partir de mi impresora. Inserto el dato, puede ser por un USB. La imagen puedo tenerla. La transfiero a la computadora y a la computadora le digo que me la imprima. Eso es lo que hace. Sistemas operativos. Bueno, en esta parte de los sistemas operativos tenemos lo que es Windows, Mac, Unix, Solaris y otros. Con esto habría finalizado mi presentación. Muchas gracias por su atención.